Muy buenas noches, estamos en el cuarto programa dedicado así en forma especial para segmentar los ejes de debate en el debate presidencial 2019. 6 candidatos a presidente para las elecciones generales que van a ocurrir en apenas 2 semanas en la Argentina, y acá, bueno, como si fuera un diálogo de sordos, cada uno en su bloquecito armado de 30 segundos o 1 minuto dicen su posición de acuerdo a algunos ejes temáticos. En el cuarto, que es que estamos realizando, bueno, es sobre el tema educación y salud. Aquel prócer que era Domingo Faustino Sarmiento decía que todos los problemas son problemas de educación, y estamos en problemas con la educación. Por eso vamos a proponer declarar la educación en Argentina servicio público básico y esencial para limitar el derecho de huelga. No puede ser que los chicos que van a las escuelas públicas, que en general son chicos de bajos recursos, sepan apenas comience el año que van a perder entre 40 y 50 días de clase fruto de los paros. Basta de paros Baradel. Además, vamos a revisar por completo el estatuto docente, revisando aquellas concesiones excesivas en materia de licencias, ausentismo y enfermedad. Además, para realmente realizar una lucha frontal contra la pobreza y la indigencia, vamos a relanzar las escuelas técnicas para aquellos chicos que no deseen continuar con estudios universitarios. En cuanto a la universidad es carísima, cuesta muchísimo dinero. Y hoy Argentina gasta mucho y mal en materia de política universitaria. Nosotros creemos que es necesario acercar, conectar más a aquel que usa el servicio educativo con aquel que lo paga. Nos parece muy injusto que un chico tal vez muy pobre en algún recóndito lugar del país esté pagando IVA por el sachet de leche que compra para financiar los estudios de un chico de clase media que podría tranquilamente pagárselo. Por lo tanto, nuestra propuesta será arancelar la universidad pública para financiar con el producido de ese arancel becas para los chicos con mejores notas y que no puedan afrontar los estudios. Nos parece además importante restablecer el examen de ingreso para que realmente estudien aquellos que están dispuestos a dar todo por un título universitario. Doctor Labaña, En materia de salud y educación, como dije hace un minuto en el caso anterior también, son, junto con el trabajo, elementos absolutamente fundamentales si se quiere dar una lucha integral contra la pobreza. En materia de salud creemos fundamentalmente en lo preventivo sobre lo que remedia los problemas, y en materia de educación creemos en un proceso de centralización acordada con las provincias, por cierto, de la educación, para terminar con este mosaico de 24 sistemas distintos de contenidos educativos, de tipos de pruebas que se hacen, de designación de los docentes. Si algo caracterizó exitosamente a la Argentina del siglo XIX y principio del XX fue su proceso educativo, y era un proceso educativo idéntico para todo el país. La propuesta es precisamente retomar ese sistema en un esquema de cooperación con las provincias, y básicamente eso, y dejo acá. No va a utilizar el tiempo que le queda restante. Muchísimas gracias. Es el turno ahora de escuchar la propuesta sobre educación y salud del candidato Mauricio Macri. estamos frente a la mayor revolución tecnológica y científica de la historia. Y esto tiene un impacto directo en la educación. Se habla de nuevos alfabetismos,
Ya no alcanza con leer, escribir, matemáticas. Se le agrega robótica, programación, trabajo en equipo, idiomas. Y esto tiene que ser parte del desafío de nuestras escuelas y nuestros alumnos. Emprendimos una revolución en la educación desde el primer día de gobierno, pero para ello teníamos que saber cuál era el punto de partida. Por eso lanzamos las pruebas Aprender, al principio resistidas, pero hoy muy apoyadas. Y lamentablemente los resultados fueron muy malos. Confirmamos los que los padres ya sabían. Muchos chicos que terminan el colegio con problemas para comprender textos y para multiplicar. Empezamos con lengua, con distintas formas de enseñanza. Los resultados fueron impresionantes. Mejoramos en todas las provincias y redujimos la brecha entre los mejores alumnos y los peores alumnos. Ahora empezamos con matemáticas. Ya hemos capacitado 75.000 docentes en nuevas técnicas para enseñar matemáticas y los primeros resultados también son muy buenos. Adicionalmente, le llevamos internet a 5 millones de alumnos y además pusimos robótica y programación desde jardín de infantes. Uno de los 5 países del mundo reconocido por la UNESCO por haber hecho esto. Más allá de esta distinción, lo importante es que le estamos dando las herramientas a nuestros chicos para acceder a los trabajos del futuro. Y como nos fue realmente tan bien, ahora vamos por más. Queremos en el próximo periodo llevar inglés desde jardín de infante, a distancia, para lo cual el desafío es llevar internet a todos los alumnos de la Argentina, incluyendo las escuelas rurales. Eso significa que, digamos, que finalmente van a tener todas las escuelas. Cuando llegamos, ninguna escuela, tenía internet en todas las aulas. Esto es lo que se puede hacer en Argentina cuando se pone la verdad sobre la mesa y se trabaja en equipo. Las cosas se mejoran. Bien, su tiempo. Muchas gracias. Miren, si hay dos cosas que no atendió el gobierno de Mauricio Macri son la salud y la educación. La salud no solo dejó de ser un ministerio. Los hospitales entraron en crisis, los insumos entraron en crisis, las vacunas entraron en crisis. Volvieron a asomar enfermedades que creíamos desaparecidas. Así como a Macri no le interesa la salud pública, tampoco le interesa la educación pública. Claro, él piensa que hay gente que tiene la desgracia de caer en la educación pública. Y hasta tiene una gobernadora que piensa que las universidades del interior del país no tienen sentido porque los pobres no llegan a la universidad. ¿Cómo me gustaría que estos liberales hubieran aprendido de Alberdi y de Sarmiento y hubieran entendido la importancia de la educación pública? Si algo nos hizo distintos, es esa educación pública. Fuimos distintos en el mundo porque nuestros chicos pudieron aprender y porque las universidades, el día que fueron gratuitas, se llenaron de hijos de trabajadores. Tenemos al rector de Buenos Aires, primera generación universitaria de una familia que trabaja. Yo le voy a prestar mucha atención a la educación, porque verdaderamente yo creo que ahí está el futuro. Como le voy a prestar mucha atención a la ciencia y la tecnología, si es la verdad, si es real, que es la mayor revolución que vivimos. Explíqueme, presidente, por qué trató tan mal al CONICET, a nuestros científicos y a nuestros investigadores. Eso no va a pasar más, porque yo sé que en la educación está el futuro. Porque vivimos en un tiempo en donde las mejores sociedades son las sociedades que han desarrollado el conocimiento. Y para desarrollar el conocimiento tenemos que darle oportunidades a todos, en la ciudad de Buenos Aires y en cualquier lugar de la patria. Vamos a trabajar para que todos nos eduquemos. Eso debemos hacer. Gracias. Es el turno ahora del candidato Nicolás del Caño. Tiene sus 2 minutos. Gracias. Sí, sobre educación, acá me parece que está claro que Mauricio Macri es un enemigo de la educación pública, que María Eugenia Vidal, que intentó organizar a los padres, llegó al colmo de intentar organizar a los padres para que se opongan a los docentes que reclamaban por salarios dignos. Ambos son responsables de un crimen social. La muerte de Sandra y Rubén por una explosión en una escuela de Moreno. No tenemos que olvidarnos de eso. Todos los gobiernos se dedicaron a culpabilizar a los docentes por la situación de deterioro del sistema educativo. Pero en esta crisis es cuando resalta aún más que son ellas, que son ellos los que le ponen el cuerpo en el aula todos los días. Entonces a veces cuando uno escucha a los candidatos que hablan de educación del futuro, que nos dicen todas estas cosas,
realmente da muchísima bronca, ¿no? Porque nuestros pibes van con hambre a clases muchas veces. Más del 53% de nuestras niñas y nuestros niños son pobres en la Argentina. No hay gas, presidente, no hay gas en muchas escuelas, los pibes no tienen con qué calefaccionarse. Entonces, ¿de qué nos están hablando cuando está hablando de todas esas estadísticas sobre la educación? Me parece que acá está claro que hay que revertir todo lo que hizo Menem durante los 90. Hay que dar una respuesta integral. El Frente de Izquierda plantea que eso que hizo Menem justamente, que es trasladar las escuelas a las provincias sin el presupuesto, se tiene que terminar. Para nosotros tiene que ser la educación nacional, el Estado nacional se tiene que hacer cargo de garantizar los salarios de los trabajadores, hacerse cargo de la infraestructura, se tiene que hacer cargo de proveer, por supuesto, de los recursos tecnológicos. Acá la disyuntiva es muy clara: o seguimos pagando esa fraudulenta deuda externa o garantizamos los salarios de las trabajadoras y trabajadores de la educación y la salud, o seguimos permitiendo la fuga de capitales o garantizamos las escuelas y los hospitales que hacen falta construir. Tiempo, señor candidato. Nosotros pensamos que la educación y la salud constituyen el clásico paradigma del Estado fallido en la Argentina. Aquellos trabajadores que están todos los días con nuestros niños y son responsables de nuestros niños son los que peores salarios tienen. Basta comparar una comparación salarial entre una azafata de aerolínea y una maestra de grado para darnos cuenta cuáles han sido las prioridades de los últimos gobiernos a lo largo de los años. Nosotros lo que decimos es que vamos a crear escuelas técnicas y de oficio en el modelo dual, que es el modelo que combina y vincula el conocimiento con la práctica en el trabajo. Vamos a restaurar la escuela pública. 50% de los niños secundarios no comprenden texto y más del 70% no pueden hacer una cuenta simple en el ámbito de la matemática. Nosotros necesitamos restaurar una escuela pública que en los últimos años ha sido rehén, maestros y alumnos sistemáticamente, de las mafias sindicales. Desde el año 2003 hasta el año 2017, la escuela ha perdido 270.000 matrículas de alumnos y ha ganado 50.000 cargos docentes. Debemos llevar también la educación pública a un calendario no menor de 190 días. Quedan algunos segundos, ¿no los va a utilizar? No. Le agradecemos muchísimo. De esta forma, entonces, concluye el tiempo de exposiciones centrales sobre educación y salud. Sí, ahora viene el bloque. Escuchamos hablar a Alberto Fernández, el candidato del Frente de Todos, de la defensa de la educación pública. Ahora, yo me pregunto, ¿cómo se puede defender la educación pública cuando hoy se optó por el gobernador Arcioni, en el caso de Chubut, donde los docentes vienen reclamando hace semanas y semanas por sus salarios? No le paga los salarios a los docentes. Arcioni es parte del Frente de Todos, un aliado de Sergio Massa. Digo, hay que decir las cosas claramente y no hay que tener hipocresía en los debates. Juan José Gómez Centurión, 30 segundos. Estamos de acuerdo con la educación sexual en los colegios. El conocimiento y la enseñanza de la biología puesta a servicio de prevenir el embarazo no querido y las enfermedades de transmisión sexual. Últimamente, el disparo de las enfermedades y el aumento significativo del embarazo adolescente lo que nos muestran es que el modelo de educación sexual de la ESI no está siendo efectivo para lo que realmente se pensó. Vamos a cambiar la perspectiva de género de la educación de la ESI. Tiempo, se cumplió. En el bloque de Economía y Finanzas lo comentaba de qué manera Argentina había decaído en los últimos 70 años, en parte y solo en parte por el tipo de sindicalismo que Argentina había construido en los últimos 70 años. Por eso una reforma crítica en el sistema de salud que nosotros proponemos es quitarle las obras sociales a los sindicatos. La medicina para los trabajadores en ningún lugar del mundo se la provee desde el sindicalismo. Muy bien. Doctor Labaña, sus 30 segundos. Hace algunos años, un alto responsable del Estado envió a los científicos a lavar los platos. En este caso no ocurrió lo mismo, simplemente se les cortó el presupuesto. El resultado es exactamente el mismo. Una de las áreas donde el país tiene mayor potencialidad recortada simplemente porque dejó de ser prioridad. Gracias.
Es el tiempo ahora, los 30 segundos le corresponden al candidato Mauricio Macri. Es uno de los 5 presupuestos que más creció en nuestro gobierno, ciencia y tecnología. Los invitaría a los candidatos a ver los proyectos que hay, que son impresionantes. Además, en la universidad le hemos dado aumento todos los años por arriba de la inflación, y el último año el rector no me va a corregir, 93% de lo que pidieron que nunca en el gobierno anterior se lo dieron. Otra cosa que quiero agregar es que el Frente de Todos dice que le interesa la educación y ocultó las mediciones durante todos sus gobiernos. Y después, ya que habló de la provincia, me imagino que Kicillof va a poner una narcocapacitación en las escuelas, ¿no? Que ya tanto que avala. Bueno, su tiempo. Cierra ahora esta parte de los intercambios Alberto Fernández. Yo pensé que íbamos a hablar en serio, pero lamentablemente el presidente sigue mintiendo y diciendo disparates. Miren, el presidente no lo sabe, pero el presupuesto educativo desde el 2015 a hoy cayó un 40%, presidente. Un 40%. Y el presupuesto en ciencia y tecnología, como bien dijo Roberto Labaña, cayó un 43%, presidente. Si tanto ve usted ahí en el futuro, apueste un poco más, porque parece que solo lo dice, no lo hace. Agradecemos. Quiero ser el presidente de la Argentina que proteja a los más débiles. Nos están mintiendo, nos mienten quienes aquellos que nos dicen que van a proteger a las dos vidas y reparten misoprostol como si fueran caramelos. Mienten los que dicen que van a luchar contra los planes de corrupción y tienen candidatas a presidente con 8 procesamientos. Mienten los que dicen que van a proteger a los ancianos del ANSES y obligan a comprar al ANSES. Luego de quitarle las obras sociales a los sindicatos, ahí vamos a poder realmente integrar un sistema de salud, integrando, repitiendo las palabras, el servicio de salud que otorgan los hospitales públicos, lo que estuviera en manos de las obras sociales sindicales y la medicina prepaga. Este sistema funciona perfectamente en Europa. En Europa existe este tipo de servicio y no hay ningún problema para replicarlo en Argentina. Y por encima de ese servicio básico, la medicina prepaga está al acuerdo. Sí, una sugerencia. Ustedes habrán visto que cada vez que se habla de algún fondo para educación o salud, enseguida se responde, ¿y eso cómo se financia? Mi sugerencia es que cada vez que el Banco Central o la Tesorería suban 5 o 10 puntos la tasa de interés, como habitualmente lo vienen haciendo, también le preguntemos cómo se financia, porque eso también es un gasto. Muy bien. El turno ahora de sus 30 segundos para Mauricio Macri. Quiero terminar hablando del PAMI. Cuando llegamos era un caos, mal servicio a los afiliados, problemas con los prestadores y una cueva de corrupción. Hoy una alta satisfacción de los afiliados con el servicio, 2 de cada 3 medicamentos son gratuitos y el PAMI funciona en forma transparente y totalmente digitalizado. Nuestros abuelos hasta tienen su receta en el celular. Eso demuestra que se puede administrar una empresa pública con eficiencia y transparencia. Gracias. Ahora tiene sus 30 segundos el candidato Alberto Fernández. Ay, presidente, los abuelos no tienen celulares, presidente, no pueden pagarlos. Hablemos en serio, definitivamente. ¿También le preocupa la salud? Presidente, si le preocupa la salud, le cuento que el presupuesto en su gestión cayó un 23%. Usted no lo entiende, porque sus privilegios son otros, eso sí lo entiendo. Por eso, los intereses de la deuda, los servicios de la deuda, aumentaron en su tiempo un 70%. Para los usureros todo, para la salud de la gente nada. Cierra este bloque temático Nicolás del Caño. Sabemos que al gobierno no le interesa la salud pública. En realidad, muchos gobiernos han desfinanciado la salud pública y además han bastardeado a sus trabajadoras y trabajadores, que son las enfermeras, los médicos, todos los trabajadores de los hospitales públicos son quienes los sostienen. Mientras vemos esto, vemos también a magnates como Ruemers, que son de las principales familias millonarias de la Argentina. Se tiene que terminar con la salud negocio. La salud tiene que ser un derecho social. Y este cuarto programa, bueno, cierra, mejor dicho, ahora con la exposición libre, que es con la que cerraron ese minuto que se les cedió para hacer una exposición. Vamos a ver qué es lo que dicen en este último tramo del debate presidencial 2019. Estamos mal y podríamos estar mucho mejor.
hay muchos jóvenes que se van, muchas familias enteras que se van o quieren irse. Creo que toda la clase política tenemos la obligación de demostrarles que hay un futuro mejor, que hay un futuro distinto. Y eso no se hace con marketing, no se hace con discursos vacíos de contenido. Yo creo que ha llegado la hora de dejar de burlarse de los argentinos y de asumir los fracasos. Los fracasos que son asumidos son los que permiten cambios, y en este caso es la clase política entera. La política, los sindicatos, los empresarios, los medios de comunicación, los intelectuales, los que asumiendo ese fracaso, ese estancamiento de muchos años, de 8 años seguidos, los que acepten modificar sus comportamientos. Consenso Federal está dispuesto para eso. Minuto ahora para el candidato Mauricio Macri. Lamentablemente hemos visto que volvió el dedito acusador, volvió la atril, volvió la canchereada. El kirchnerismo no cambió. Por más que se oculte, trate de mostrarnos algo distinto, es lo mismo. Con lo cual todo esto depende de nosotros. Sabemos que tenemos problemas, pero volver a traer los problemas del pasado no nos va a ayudar. Tenemos que confiar en nosotros mismos y en lo que hemos podido hacer. Hoy tenemos otra cultura del poder. Hoy hemos modernizado la Argentina. Hoy hemos construido infraestructura para el futuro. Hemos mejorado la educación. Estamos dando una batalla dura contra el narcotráfico. Hemos vuelto al mundo. Si pudimos todo eso, ¿cómo no vamos a poder arreglar la economía? Pero 3 años y medio, casi 4, es muy poco tiempo para enderezar décadas de políticas erróneas. Depende de nosotros. Yo estoy convencido de que podemos, que vale la pena, que este octubre histórico nos tiene que encontrar dando la vuelta a la historia para siempre. Los espero a todos. Gracias. 2000 puntos de riesgo país y hemos vuelto al mundo. Qué raro lo que dice el presidente, pero así estamos. Otra vez nos endeudaron, otra vez cerraron empresas, otra vez dejaron a la gente sin trabajo, otra vez empujaron a la clase media a la pobreza. Es lo que hacen cada vez que llegan al poder, y después nos quieren hacer creer que los argentinos cada 10 años chocamos contra la misma piedra. La piedra son ellos. Nosotros somos un pueblo maravilloso, de gente que enseña, de gente que aprenda, de empresarios que invierten para dar trabajo y de gente que trabaja honestamente. Nos hemos caído muchas veces, hemos tropezado muchas veces con esa piedra, pero ya es hora de que no nos pase más. Yo estoy seguro que entre todos y todas podemos cambiar la Argentina, podemos ponerla de pie. Ese es el compromiso que tenemos, darle trabajo a todos, volver a la Argentina productiva. Yo sé que cuento con ustedes, cuenten conmigo. Muchas gracias. 60. Irme especialmente a la juventud, a esos millones que tienen empleos precarios, que no tienen derecho a casi nada, a los que ven peligrar su derecho a estudiar porque tienen que trabajar más horas porque la plata en su familia no alcanza, a los que lograron tener una profesión en base a su esfuerzo, pero que no son indiferentes a lo que sucede a su alrededor. Quiero decirles que la técnica y el conocimiento permitirían no solamente terminar con el hambre y la desocupación, sino también reducir la jornada laboral y que todos tengan un trabajo estable que permita estudiar. Nosotros hicimos esta campaña a pulmón, con el esfuerzo de miles y miles que queremos un futuro que merezca ser vivido. Este 27 de octubre, apóyanos con tu voto para que la izquierda sea más fuerte en el país y en el Congreso. Muchas gracias. Muchas gracias. Libre concluye su participación en el debate el candidato Juan José Gómez Centurión. El fracaso sistemático de la Argentina no es económico, no es financiero, no es productivo, es un fracaso de la naturaleza política, y es porque la clase política abandonó los valores clásicos que hicieron de este país un país que asombró al mundo. Por eso decimos que en la recuperación de este marco de valores, el primer valor a recuperar es el marco de la vida del niño por nacer. Si en la Argentina no hay el derecho de la vida, no existe ningún otro derecho. La clase dirigente, nosotros los políticos, debemos ser conscientes que si no somos capaces de defender la vida del ser más inocente y precario, difícilmente podremos defender la vida de cualquier habitante de la República Argentina. Los valores están para que se juegue dentro de la sociedad y vuelvan a traernos aquellos viejos modelos de la Argentina exitosa, la austeridad,
la capacidad de gestionar como corresponde al Estado, el funcionario público como modelo. Su tiempo, su tiempo. Bueno, Este es un momento de una muy honda emoción de mi parte. Estoy cerrando el primer debate presidencial de la historia por ley. Yo, como decía al principio de mi presentación, un ciudadano común, como vos, sin ninguna experiencia política previa y sin haber sido funcionario nunca de ningún gobierno. Me toca cerrar el debate, insisto, momento de una gran emoción. La gente votó dentro de la grieta el 11 de agosto, una falsa grieta. Hay una enorme similitud entre el gobierno de Cambiemos y el kirchnerismo. La cantidad de medidas económicas que han tomado son muy similares ambos. Cepo cambiario, default de la deuda, impuestazos, control de precios, etc. El gobierno de Cambiemos probablemente no pudo evitar que volviera el kirchnerismo. Estoy convencido que nosotros sí lo podemos hacer. Gracias. Muchas gracias. De esta manera le damos el cierre al primer debate. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta transmisión especial, 4 programas en los que hemos segmentado la información del debate presidencial de los candidatos para que ustedes lo puedan tener de acuerdo al bloque que les interesa. Bueno, ha sido la forma en la cual vamos a tratar de llevar un poco de luz a esta democracia que tenemos que recuperar en el próximo octubre, el próximo 27 de octubre. Gracias al equipo de TV Mundus en este trabajo especial, en este trabajo extenso que nos llevó a Andrés Pescara de Santa Fe con la conexión, Raúl Azambloc aquí en la operación técnica, Raúl de Sousa, Pali Simpson también en la producción periodística, y les habla Daniel Docampo Espada por la atención dispensada. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Nuevo Mundus Net, televisión.